Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast I Am Repurpose. Estoy súper contenta de poder sentarnos una vez más para conversar un poco sobre estos temas que nos afectan a diario. Y quiero darle las gracias por estar suscrito al canal, por vernos desde el episodio número 1, todas esas personas que nos han visto desde el primer episodio. Muchísimas gracias. Quiero darle las gracias también a las personas que han tomado un minuto para mandarme un mensaje y dejarme saber que el podcast está llegando, que algo que dijimos aquí pues les edificó, algo que dijimos lo pudieron aplicar en su vida, algo que dijimos pues les enseñó algo, les cambió la perspectiva en algo, y realmente no saben lo especial que es para mí cada vez que recibo un mensaje de alguien que me dice que escuchó el podcast y que algo que hablamos pues les ayudó o sea, que entendieron algo gracias a un tema que tocamos en el podcast. Realmente es muy, muy especial para mí cada vez que recibo un mensaje de alguna persona. Y si esta es tu primera vez viendo el podcast, si este es tu primer episodio, quiero invitarte, bueno, primero que todo darte la bienvenida y invitarte a que te unas a la comunidad de I Am Repurpose. Acabamos de lanzar una página en Instagram dedicada a todo lo que es el podcast y el proyecto I Am Repurpose. Estamos compartiendo más contenido allí edificante y más que todo estamos tratando de construir una comunidad donde podamos edificarnos unos a otros y bueno, conversar y todo este tipo de cosas. Así que se los voy a dejar aquí en la pantalla, el Instagram del proyecto, y también les voy a dejar mi Instagram personal para si quieren seguirme allí comparto un poquito más del diario, a qué hora me tomo el café y todo este tipo de cosas. Y bueno, el día de hoy ya vieron el título, pues hoy vamos a hablar sobre un tema sobre el feminismo. Vamos a hablar sobre el feminismo y sobre el movimiento feminista y qué es lo que nos dice la Biblia sobre este tema. Es un tema bastante controversial, diría yo, en algún sentido. O sea, yo pienso que para algunas personas va a ser un tema controversial, pero el día de hoy quiero traerte este tema más bien que lo veamos de una manera donde podamos edificar nuestra mente, nuestro espíritu, y podamos entender y cambiar nuestra perspectiva en algún área específica de este tema. Tengo que decir que cuando Dios puso en mi corazón el deseo de hablar sobre el feminismo, pues tuve que sentarme y escribir bastante todas las ideas que tenía. Y más que todo tuve que sentarme y estudiar un poco lo que era la parte de la historia del movimiento, porque no estaba empapada al 100% de lo que era el movimiento y por qué se inició. Y bueno, para resumir, para no hablarles aquí 30 minutos de 3 siglos de historia, el movimiento inicialmente comenzó en el siglo XVIII y el propósito inicial del movimiento era advocar por los derechos civiles de la mujer, derechos que hoy en día vemos normales, pero que en ese entonces no eran derechos normales para la mujer, como es el derecho a votar, el derecho a estudiar en universidades, el derecho a comprar propiedades, el derecho a tener igualdad de empleos con el hombre. Básicamente ese era como el inicio, el propósito inicial del movimiento. Y a través de los años pues se fue alimentando esa idea, fueron surgiendo diferentes mujeres que pensaban súper diferente a las personas de su época y fueron agregando ideas al movimiento. El movimiento se fue estructurando y se fue haciendo más sólido cuando llegamos a la década de los 90 aproximadamente. En la década de los 90 ya había 2 ideas específicas y más sólidas de lo que era el movimiento feminista. Primeramente estaba el feminismo liberal y después estaba el feminismo radical. El feminismo liberal buscaba en sí igualdad de derechos frente al hombre. O sea, que la mujer tuviese absolutamente todos los mismos derechos que el hombre, en todo el sentido de la palabra derecho. Y el feminismo radical, por otro lado, buscaba romper el sistema
patriarcal en el cual se vivía en ese entonces y que de alguna manera hoy se vive también. Aquí es donde vamos a basar nuestra conversación del día de hoy. Yo me puse a investigar lo que era este sistema patriarcal y realmente en la internet encontramos muchísima información sobre el sistema patriarcal, pero casi todo lo que encontramos, por lo menos lo que encontré yo, casi todo es información o profeminista o en contra del feminismo. No hay mucha información sobre este sistema que sea una explicación desde el punto de vista neutro. Lo que sí encontré fue la definición de la palabra patriarcado, que según la Real Academia Española dice lo siguiente: organización social primitiva en que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia, extendiendo este poder a los parientes aún lejanos de un mismo linaje. Cuando llegué a este punto del estudio, yo me preguntaba, bueno, ¿cómo se convirtió este sistema patriarcal? ¿Cómo es que llegó a ser? ¿Por qué razón llegó a ser este sistema patriarcal un problema en la sociedad? ¿Cómo se convirtió en una cosa que choca con la sociedad? Básicamente la idea del sistema patriarcal se convirtió en un problema una vez que fue distorsionado el diseño original de Dios. Se convirtió el sistema patriarcal en una distorsión del diseño original de Dios. Si nos ponemos a estudiar el diseño original de Dios, y lo podemos estudiar a través de toda la Biblia, o sea, el diseño original de Dios para nuestra vida, podemos comprobar que cómo ha sido distorsionado. Pero específicamente hoy vamos a estudiar ese diseño original de Dios para el hombre, para la mujer y para esa relación entre hombre y mujer. Específicamente si nos vamos a Génesis, donde Dios nos habla de cómo creó absolutamente todas las cosas que nosotros vemos, incluyendo al hombre, incluyendo a la mujer, podemos profundizar un poco en esta idea del diseño original de Dios. Y voy a comenzar leyéndote Génesis 1:27. Dice lo siguiente: creó pues Dios al hombre al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Después Génesis 2, el verso 21 al 22 nos dice: entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Quiero que resaltemos cómo en estos versos, donde Dios específicamente nos está hablando de cómo creó al hombre y de cómo creó a la mujer, quiero que resaltemos cómo en ninguna parte nos dice que el hombre fue hecho para ser superior a la mujer y en ninguna parte nos dice que la mujer fue hecha para ser inferior al hombre. Quiero que mantengamos esa idea. Ese análisis yo lo hice cuando estaba estudiando este tema y realmente quise comprobarlo con la Biblia. Obviamente busqué comprobar ese análisis con la Biblia. Y miren qué interesante lo que encontré. En primera de Corintios 11, el verso 11 al 12 dice lo siguiente: sin embargo, entre el pueblo del Señor las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Básicamente este verso me comprueba esa idea y ese análisis de que el hombre no está hecho para ser superior a la mujer y la mujer no está hecha para ser inferior al hombre. Pero más que todo, lo que este verso me comprueba es cómo Dios me ve no cambia de acuerdo a mi género. No cambia, el amor de Dios no cambia de acuerdo a mi género. De hecho, el amor de Dios hacia mí no cambia de ninguna manera. No hay nada que pueda cambiar ese amor. Pero específicamente en este caso me está hablando de cómo Dios no me ve de una manera distinta por causa de mi género. Dios no cambia su perspectiva de mí por causa de mi género. Entonces mira qué interesante como eso es, resalta, todo proviene de Dios.
Y si es cierto que el hombre y la mujer no fueron hechos para ser ni inferior ni superior, sí fuimos hechos para ser diferentes, porque leemos en Génesis, los versos que te leí, nos hicieron de maneras diferentes. Y aquí es donde este es el punto de contraste de este episodio y de este tema. Hay cosas específicas que Dios nos da y características, responsabilidades específicas que Dios le da al hombre y cosas específicas, características, responsabilidades, roles específicos que Dios le da a la mujer. Hay cosas específicas que cada uno de nosotros podemos hacer que solamente nosotros vamos a poder ejecutar correctamente. Fíjate lo que estoy diciendo. Solamente las características y las responsabilidades que Dios me dio como mujer, yo solamente como mujer puedo ejecutarlas de la manera correcta, de acuerdo al diseño de Dios. No quiere decir que el hombre no pueda hacer lo que yo hago, pero yo como mujer, por causa de que Dios me dio esas características a mí específicamente, soy la única que puede hacer esas cosas específicas de la manera correcta, la única que puede ejecutar esas responsabilidades de la manera correcta. Entonces, ¿cómo son esas características? Cada uno tenemos características como seres humanos, pero específicamente en cuanto al hombre y en cuanto a la mujer podemos aprender de esas características durante toda la Biblia. De hecho, la Biblia nos habla específicamente de nuestras características, nos habla de quiénes somos en Dios, de quiénes somos en Cristo y de cómo Dios realmente diseñó el mundo y cómo diseñó esas relaciones entre unos y otros. Específicamente voy a hablarte de las características de la mujer, cosas que yo escribí de las características de la mujer. Y primeramente tengo que es ayuda y compañera. De eso nos habla en Génesis 2:18. Dice: después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. También nos dice que somos cuidadosas de nuestra casa. Dice Tito 2, del verso 4 al 5, nos dice: y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Después, la última característica que yo subrayé, de las que yo anoté, porque hay muchísimas más características, pero esta última que yo subrayé personalmente, la característica más hermosa que Dios nos regaló, que es el poder ser madres. Nos habla de eso en Génesis 1:28 y dice: los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Entonces, una vez que yo entiendo esas características que Dios me da como mujer y entiendo que el hombre tiene unas características y unas responsabilidades completamente diferentes de la mujer, yo puedo entender y ver esa distorsión de ese sistema y de ese diseño original de Dios. Yo puedo ver cómo es que ese diseño ha sido distorsionado. Y una vez que yo pude ver esa distorsión en mi mente, pues yo me preguntaba, ¿cómo es que llegamos a esta distorsión? ¿Cómo es que esta distorsión pues se convirtió en lo que es hoy en día? Básicamente hay dos ideas principales por la cual hemos llegado a la distorsión que vemos hoy en día de ese diseño original de Dios. Primeramente, el hombre no toma ese lugar de liderazgo que Dios le entregó. Así como hablamos de las características específicas de la mujer, el hombre tiene características específicas, como yo te mencionaba, y una de ellas es ser líder. El hombre a través de los años no ha tomado esa posición de liderazgo correctamente y por ende este diseño original de Dios pues ha sido distorsionado. Si el hombre no toma esa posición correctamente, el hombre está llamado pues a ser el líder de su casa, el hombre está llamado a ser proveedor, el hombre está llamado a ser el protector de su casa, de su familia. Y lamentablemente
muchos de los problemas que vemos hoy en día es a causa de que el hombre pues no está tomando esa posición y simplemente el diseño está siendo distorsionado. La otra razón por la cual este diseño está siendo distorsionado es porque el hombre se va al otro extremo. El hombre abusa de ese papel de liderazgo que Dios le entregó. Y este punto específico es el caso de la mayoría de los problemas que vemos en nuestra sociedad, es cómo el hombre ha abusado de ese papel de liderazgo que Dios le entregó y cómo ese liderazgo lo ha distorsionado, o sea, ha cambiado el significado de la palabra liderazgo. Entonces, quiero que estudiemos entonces en este punto cómo era entonces esa relación entre hombre y mujer. Cómo es que Dios diseñó inicialmente esa relación entre hombre y mujer. Porque si estamos viendo que el hombre está o no tomando ese lugar de liderazgo, o sea, no le importa el lugar de liderazgo y ya se distorsiona el diseño, o el hombre está yéndose al otro extremo y está pues abusando del papel de liderazgo. Si estamos viendo esos dos puntos, es importante que sepamos cómo es que Dios diseñó esa relación entre hombre y mujer. Y quiero leerte específicamente lo que yo encontré sobre esa idea original de Dios para la relación entre hombre y mujer. Mira lo que dice Efesios 5, y te voy a leer verso 21 al 25. Dice: es más, sométase unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Qué descripción tan perfecta y tan hermosa de esa relación entre hombre y mujer. Realmente nunca la idea de Dios fue que esa relación entre hombre y mujer fuese de discordia. Nunca fue la idea de Dios que la relación entre hombre y mujer fuera de superioridad, de inferioridad. Mira el ejemplo que Dios le está dando al hombre. El ejemplo que Dios le está dando al hombre para amar a su esposa es el ejemplo de Cristo amando a su iglesia. El ejemplo de Cristo amando a su iglesia es el ejemplo más perfecto que ha existido en toda la historia, el ejemplo de amor más perfecto que jamás ha existido o existirá. Es un ejemplo de sacrificio. Como Cristo murió por su iglesia por causa de amor, por ese amor que Cristo tuvo hacia su iglesia, Él murió por causa de ese sacrificio, de ese amor, pues la iglesia se somete a Cristo. De igual manera, ese amor de ese esposo a su esposa, a su familia, esa esposa y esa familia pues se somete a su esposo. Mira cómo esa relación está diseñada originalmente a ser una relación de complemento, nunca de discordia, nunca de, como te decía, inferioridad o superioridad, sino de complemento. Nunca ha sido la idea de Dios que no nos complementemos, al contrario, nos hizo como ayuda ideal para el hombre. O sea que en cierta parte esa relación desde el principio, desde Génesis, nos está hablando Dios de cómo esa relación debe de ser una relación de complemento. Esto ha sido algo que ha ido afectando la sociedad a través de los años, y específicamente en el tema del feminismo. Cuando llegamos a la parte donde teníamos el feminismo liberal y el feminismo radical, ya en esa década de los 90 pues se empezó a mover ese movimiento ya a advocar por cosas más específicas, empezó a advocar por identidad de mujeres específicas, o sea, por grupos de mujeres específicos, comenzó a advocar por
grupos de mujeres de diferentes razas, empezó a advocar por grupos de mujeres de diferentes religiones, empezó a advocar por grupos de mujeres inclusive de diferentes preferencias sexuales. Entonces ya nos movimos de lo que era ese propósito inicial, que era advocar por derechos civiles, los cuales Dios nunca nos juzga por esos derechos. Nos movimos de esa idea a lo que era ya advocar por identidad específica de grupos de mujeres. Entonces, para ponerte en contexto todo esto de búsqueda de identidad y todo este movimiento de ese propósito inicial a la búsqueda de identidad, te voy a contar un testimonio de alguien que conocí hace un tiempo, que específicamente cuando estaba estudiando este tema, pues Dios trajo a mi mente esa anécdota con esta persona, y creo que encaja perfectamente para este tema y para poner en contexto más que todo lo que significa esa búsqueda de identidad. Yo estuve trabajando con alguien hace algún tiempo en un evento que hicimos, y esa persona usualmente trabajaba con su novio, y ella estaba comentando cómo su novio usualmente era quien cargaba las cosas pesadas para ellos trabajar. Entonces ella comentó que habían tenido una pelea, por ende el novio no estaba presente en ese momento y ella tenía que cargar las cosas pesadas para poder hacer su trabajo, y ella nos pide ayuda. Pues bueno, tratamos unas 3 mujeres que habíamos allí y dijimos, no, que va, no podemos, vamos a llamar a un hombre para que nos ayude. En ese momento la persona agarró aquella super cosa que había que cargar y la puso donde iba, y sacó una fuerza, yo no sé de dónde, una fuerza sobrenatural, cargó aquello y lo puso donde iba. El punto es que no hay nada de malo con que ella cargase eso y lo pusiese donde iba, si no había nadie que nos ayudara. Pero el punto, y es donde quiero llegar con este episodio y este tema en sí, es de dónde, que en ese momento, esa actitud de ella fue una actitud de probarse a ella misma que ella podía hacerlo, que ella podía valerse por sí misma, que ella no necesitaba que un hombre estuviese presente para ayudarnos. Y el punto era de dónde estaban haciendo ese deseo de probarse a sí misma que ella podía, que ella era suficiente, que no necesitaba un hombre. Estaban haciendo de ese problema que ella había tenido pues con su novio, de esa emoción de ira, de esa emoción de enojo, esa emoción de resentimiento, lo que sea que causó el problema que ella tuvo con su novio X o Y. Pero, ¿cuál es mi punto con todo esto? Que nosotros tenemos que sentarnos y darnos cuenta y analizar de dónde están haciendo ese deseo y esa necesidad de yo probarme a mí misma que yo soy suficiente. ¿De dónde están haciendo ese deseo de yo darme valor como mujer? ¿Quién me está diciendo que no tengo valor? ¿Quién me está diciendo que no soy suficiente? Tenemos que sentarnos a analizar este tema. Inevitablemente estamos bombardeados las 24 horas del día casi por información, y nosotros tenemos que aprender a valorar qué información nos edifica, qué información no nos edifica. Básicamente, saber quién nos está diciendo lo correcto y quién nos está diciendo lo que no es tan correcto. Entonces, sentémonos un momento y pensemos, ¿quién nos está diciendo que no valgo? ¿Quién me está diciendo a mí que no valgo? Dios no me está diciendo en ninguna parte que no valgo. Dios no me está diciendo en ninguna parte que yo tengo que probar mi valor. En ninguna parte Dios me dice que yo tengo que probarme a mí misma que yo soy suficiente como mujer o como hombre, pero en este caso como mujer. Entonces, quiero que pensemos en esos momentos. Quiero que pensemos y nos demos cuenta por qué estoy rechazando esas características y esas responsabilidades específicas que Dios me dio como mujer, que no las puede ejecutar nadie más correctamente.
nadie más puede ejecutar esas cosas específicas que Dios me dio como mujer. ¿Por qué las estoy rechazando? ¿Por qué no son suficientes para mí? Y quiero ir tras las que Dios le entregó al hombre, que por ende no van a trabajar correctamente en mí porque no fueron diseñadas específicamente para mí, fueron diseñadas para el hombre. Quiero que pongamos en contexto estas ideas y que quisiera realmente con este episodio, mi deseo era, como les decía al principio, que nos sentemos y analicemos y tal vez podamos cambiar nuestra perspectiva de cómo estamos viendo las cosas, de cómo estamos viendo nuestro papel de mujer. Ese es mi propósito con este podcast y quisiera a partir de este momento pues abrir un debate donde compartamos sobre este tema. ¿Cuál es tu propósito como mujer? ¿Qué me está haciendo a mí verme diferente a como Dios me ve? Quisiera que me comentaras aquí debajo cuál es tu opinión sobre el tema, ha sido tu experiencia en cuanto a este tema y quisiera saber tu opinión, más que todo, quisiera saber qué es lo que tú piensas, porque realmente creo que es un tema que hay mucho tabú, que no se quiere hablar de este tema, pero es necesario que hablemos de él. Y nada, con eso te quiero dejar el día de hoy. Quiero dejarte abriendo ese debate. Si quieren, puedes comentar aquí debajo en el video de YouTube. Y si no, puedes escribirnos a la página del podcast, que te la voy a dejar aquí en la pantalla. Y también puedes escribirme a mi cuenta personal en Instagram. Siempre estoy contestando los mensajes de todos los que me mandan mensajes. Y realmente me encanta poder hablar con todas las personas que me escriben. Para mí es muy bonito recibir un mensaje de alguien que tal vez esté pasando cualquier tipo de situación o cualquier tipo de perspectiva diferente que tengas, pues que me la compartas. Quisiera realmente escuchar tu opinión. Quiero dejarte con eso el día de hoy y darte las gracias por haber visto este episodio. Y nada, suscríbete aquí al canal para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios que tenemos preparados para ti. Así que nada, bendiciones y muchísimas gracias por vernos el día de hoy.